Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Paolo Lucena, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú, y vamos a exponerles a continuación lo que es el pago y el cheque. Aunado a ello, vamos a abordar también otros instrumentos que son utilizados dentro del derecho mercantil venezolano, para ser más específico, como instrumento de pago y como garantía ante una obligación. Muy bien, el pago. El pago es el principal modo de extinguir una obligación. Este consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación debida, sea esta o no monetaria. El Código Civil venezolano, en su artículo 1283, establece que el pago puede ser hecho por toda persona que tenga interés en ello, y aún por un tercero que no sea el interesado, con tal que obre en nombre y en descargo del deudor, y de que si obra en su propio nombre, éste no se subrogue en los derechos del acreedor. El artículo 1285, EUSDEN, nos dice que el pago tiene por objeto transferir al acreedor o a la propiedad del acreedor la cosa pagada. No es válido sino en cuanto a que el que paga es dueño de la cosa y es capaz para enajenarla. Sin embargo, cuando la cosa pagada es una cantidad en dinero, o sea consumible, o que se consume por el uso, perdón, y si el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago aunque lo haya hecho quien no era dueño o no tenía capacidad para enajenarla. Por otra parte, el Código de Comercio establece en su artículo 117 que el deudor que paga tiene derecho a exigir un recibo y no está obligado a contentarse con la simple devolución del título de la deuda sin la nota de pago. Procedimiento para el pago de la letra de cambio. Al momento del cobro, debe presentarse al librado para que éste se la pague, pudiendo ser el mismo día de su vencimiento o unos días después, conservando las reglas establecidas en las normas de pago. Estas reglas de pago, estas reglas de pago, el librado puede exigir al pagar la letra de cambio que le sea entregada, cancelada por el portador. El portador está obligado a recibir un pago, no está obligado a recibir un pago parcial, y en caso de recibir un pago parcial, el librado puede exigir que dicho pago se haga constar en la letra y que se le dé recibo del mismo. Es decir, que se le dé recibo por el monto parcial de la deuda, la cual se le pagó o se le adelantó. Estas reglas están contempladas en el artículo 447 del Código de Comercio. Las acciones. Al vencimiento. Si el pago ha tenido lugar, aún antes del vencimiento, tenemos dos tipos de acciones. Aún antes del vencimiento tenemos, número uno, si se ha rehusado la aceptación. Dos, en los casos de quiebra del librado, aceptante o no. De suspensión en sus pagos, aún en el caso de que no conste de una resolución judicial por embargo de sus bienes que haya resultado impracticable o infructuoso. Y número 3, en los casos de quiebra del librador de una letra que no necesita aceptación. El portador puede ejercer sus recursos o acciones en contra de los endosantes, el librador y los demás obligados en los siguientes casos. Las acciones se presentan de dos formas: la acción directa, que es la que se ejerce contra el librado o su avalista sin ningún requisito previo, y la acción de regreso, la cual se ejerce contra el librador, los endosantes y los avalistas de esto, considerando su nombre debido a que el cobro no se dirige hacia quien inicialmente es el pagador natural, sino contra los demás obligados, que lo que es ir en sentido de regreso. El protesto. De acuerdo con Alfredo Morles, es un medio auténtico de prueba por el cual se acredita el advenimiento de presupuesto formal, conditio juris, de la acción de regreso. El protesto consiste en la verificación de la falta de pago al vencimiento o a la constatación de que es previsible que el pago no se produzca en su oportunidad. Tenemos dos tipos de protesto.
el protesto por falta de aceptación y el protesto por falta de pago. El protesto por falta de aceptación debe entenderse no solamente como la negativa del librado a aceptar, sino a cualquier situación que habiéndose presentado la letra de cambio a la aceptación, esta no se obtiene. La ausencia de aceptación trae como consecuencia el debilitamiento del crédito incorporado al título y en este caso el legislador autoriza a dirigirse contra los avalistas. Por último, tenemos el protesto por falta de pago, que consiste en probar que se requirió el pago o la aceptación presentando la letra de cambio de acuerdo a lo establecido en la norma y que no se realizó el pago o la aceptación debiéndose sacar en el lapso de 2 días hábiles posterior al vencimiento. El protesto también es un medio muy certivo para dejar constancia de otras situaciones que se puedan presentar y que se relacionan con la letra de cambio, tales como el omitir la fecha en la letra de cambio que es presentada a la aceptación, si se emite una letra de cambio de varios ejemplares idénticos y la negativa del tenedor del título original de remitir este al portador legítimo de la copia. Cláusula dispensatoria del protesto. El librador es un endosante por medio de la cláusula resaca sin gasto, sin protesto u otra equivalente. Dispensar al portador de hacerle sacar para ejercitar sus acciones un protesto por falta de aceptación o por falta de pago. Esta cláusula no dispensa al portador de la presentación de la letra de cambio en los términos prescritos, ni de los avisos que debe dar a su endosante precedente al librado. La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a aquel que se ha aprovechado de ella contra el portador. La cláusula emanada del librador produce sus efectos respectivos en todos los signatarios. Si a pesar de esta cláusula el portador hace sacar el protesto, los gastos quedarán a su cargo cuando la cláusula emana de un endosante. Los gastos de protesto, en caso que se haya sacado, pueden ser recobrados contra todos los signatarios. El pagaré. El pagaré es un documento escrito que establece que una persona se compromete a pagar a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. Se utiliza principalmente para préstamos personales, empresariales y transacciones inmobiliarias. Existen distintos tipos de pagaré. Tenemos el pagaré a día fijo, que tiene una fecha exacta de vencimiento. El pagaré bancario, que es un talonario emitido por el banco que otorgó un préstamo a una cuenta bancaria asociada. Y el pagaré sin vencimiento, que tal como su nombre lo indica, no tiene una fecha límite para ser pagado, pero el compromiso sigue vigente. El contenido del pagaré, en el artículo 486, establece que los pagarés o vales a la orden entre comerciantes o por actos de comercio, parte del obligado deben contener lo siguiente. Artículo 486. La fecha, cantidad en número y letras, la época de su pago, la persona a quien o a cuya orden debe pagarse y la expresión de si son por valor recibido y en qué especie por valor en cuenta. Por su parte, el artículo 487 nos dice que son aplicables a los pagar a la orden a que se refiere en este artículo anterior las disposiciones referentes o las disposiciones acerca de las letras de cambio. Entonces tenemos acá que el artículo 487, estas disposiciones nos indica que son los plazos en los que vencen, el endoso, los términos para la presentación, cobro, protesto, el aval, el pago por intervención, el protesto y la prescripción. El artículo 488 nos dice o nos indica que el portador de un pagaré protestado por falta de pago tiene derecho a cobrar de los responsables el valor de la obligación.
los intereses desde la fecha del protesto, los gastos del protesto, los intereses de esto desde la demanda judicial, los gastos judiciales que hubiera y los gastos judiciales que hubiera desembolsado. La prescripción. La prescripción de las acciones serán las mismas establecidas para la letra de cambio. Continuamos con lo que es el pagaré. Entonces, las prescripciones del pagaré serán, las acciones serán las mismas establecidas para la letra de cambio, que estas serán contra el aceptante, que prescribe a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento, las acciones del portador contra el endosante, contra del portador contra los endosantes, perdón, y el librador, que prescriben al año a partir de la fecha del protesto, sacando el tiempo útil o de la del vencimiento de caso de la cláusula de resaca sin gastos. Las acciones de los endosantes, los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los 6 meses, a contar desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra de cambio, el día en que él mismo ha sido demandado. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 479 del Código de Comercio. De igual forma, las normas de la interrupción de la prescripción del pagaré serán las mismas que de la letra de cambio, las cuales están contempladas en el artículo 480 y Justem, y establece lo siguiente, que la interrupción de la prescripción solo producirá efecto contra aquel respecto del cual haya tenido lugar dicha interrupción. El cheque. El cheque es un título de crédito que contiene la orden pura y simple de cantidades de dinero que se encuentran disponibles en una entidad bancaria. Este, a su vez, es una forma de mandato de pago mediante la cual una persona puede disponer por sí misma o a través de un tercero lo que él considere de acuerdo a la cantidad que se encuentre depositada en una cuenta corriente. Los tipos de cheques pueden ser el cheque al pagadero, cheque al pagadero a la vista, que es un cheque que se debe pagar al presentarlo, es decir, en el momento en el que el acreedor exige al deudor. Cheque pagadero al portador, el cual no se especifica el nombre de la persona que va a ser el beneficiario. En ese caso, el beneficiario es aquel que en su momento tenga en poder su cheque, tenga en poder el cheque y efectivamente lo cobre. Ahora, los cheques deben contener lo siguiente: el endoso, el aval, la firma de personas incapaces, las firmas falsas o falsificadas, el vencimiento y el pago, el protesto, las acciones contra el librador y los endosantes, y las letras de cambio extraviadas. Aunado a ello, el cheque ha de expresar la cantidad que debe pagarse, ser fechado y estar suscrito por el librador. A su vez, son aplicables al cheque todas las disposiciones acerca de la letra de cambio. En su presentación, el poseedor del cheque debe presentarlo al librado en los 8 días siguientes de la fecha de emisión, si el cheque es pagadero en el mismo lugar en que fue girado. En los 15 días siguientes, si el pagadero es en un lugar distinto, y la presentación del cheque a término se hará constar con el visto del librado. El artículo 493 del Código de Comercio dispone lo siguiente: el poseedor de un cheque que no lo presenta en los términos establecidos en el artículo anterior, es decir, en el artículo 494, y no exige el pago a su vencimiento, pierde su acción contra los endosantes. Pierde asimismo su acción contra el librador si después de transcurridos los términos antes dicho, la cantidad de giro ha dejado de ser disponible por hecho del librado. El cheque sin fondo. Un cheque sin fondo se refiere cuando un cheque se presenta para el cobro,
pero no hay suficientes fondos en la cuenta bancaria para cubrir la cantidad del cheque. Por su parte, el código 494 del Código de Comercio dispone lo siguiente: el que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque, o que después de emitido este frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el Código Penal por el delito de estafa. El que ya ha recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido sin provisión de fondos no tendrá acción penal contra el librador y será castigado con multa hasta un quinto del valor del cheque o arresto proporcional. A los efectos de este artículo, el librado a requerimiento del presentante estará obligado a expresar al dorso del cheque o en hoja adjunta la razón por la cual no hace el pago. Cartas de órdenes de crédito. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 495 del Código de Comercio, se define como aquella que tiene por objeto realizar un contrato de cambio condicional celebrado entre el dador y el tomador, cuya perfección depende de que éste haga uso del crédito que aquel le abre. La carta de crédito puede contener la autorización al tomador de girar a favor de otra persona a su orden hasta la suma que ella indique, pero la letra deberá ser adherida a la carta de crédito que le sirve de base. La carta de crédito se designará el tiempo dentro del cual el tomador debe hacer uso de ella. También deberá contener la cantidad por la cual se abre el crédito, y si no se expresara será considerada como de simple introducción. El tomador de una carta de crédito deberá poner en la misma el modelo de su firma. El artículo 498 nos da nos especifica las obligaciones del dador. El dador no puede revocar la carta de crédito salvo que sobrevenga algún accidente que menoscaba el crédito del tomador, y aún así en este caso podrá revocarla si el tomador hubiere dejado en su poder el valor de la carta, evocándola intempestivamente. El dador será responsable de los daños y perjuicios que se originen al tomador. El artículo 499 nos dice que el dador está obligado a pagar a su corresponsal la cantidad que esté en virtud de la carta de crédito entregue al tomador, pero no tiene acción el pagador de la letra con el portador. Posteriormente tenemos en las obligaciones del tomador, que van desde el artículo 500 hasta el 502 del Código de Comercio. El tomador deberá estampar en la misma carta los recibos por la cantidad que reciba, y si tomare solo parte del máximo porque hubiere sido acreditado, podrá pedir copia autorizada de la carta y recibos al encargado de entregar los fondos. El artículo 501 indica lo siguiente: si la carta de crédito no fuere pagada, el portador de ella podrá comprobar la causa por medio de protesta. Por último, el artículo 502 nos dice que la carta de crédito puede ser dirigida a varios corresponsales. En este caso, el corresponsal que entregue una suma parcial al portador deberá hacer poner el recibo al dorso de la carta, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, tomando además copia autorizada por el portador de la carta y del recibo. La cuenta corriente. La cuenta corriente es un contrato en que una de las partes remite a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un empleo determinado ni obligación de tener a la orden un valor o una cantidad equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidando en las épocas convenidas por compensación, hasta las cantidades concurrentes de las remesas respectivas
sobre la masa total del débito y crédito y pagar el saldo. Cabe destacar que las cuentas corrientes que no reúnan las condiciones enunciadas son cuentas simples o de gestión y no están sujetas a la prescripción establecida en el título correspondiente del Código de Comercio. Su naturaleza. La naturaleza de la cuenta corriente se encuentra contemplada en el artículo 507 del Código de Comercio, la cual dispone lo siguiente. Número 1. Que el crédito asentado por remesas en efectos de comercio lleva la condición de que estos sean pagados a su vencimiento. Número 2. Que todos los valores del débito y del crédito producen intereses. Número 3. Que a más del interés de la cuenta corriente, los contratantes tienen derecho a una comisión sobre el importe de todas las remesas cuya realización reclamara la ejecución de actos de verdadera gestión. La tasa de la comisión será fijada por convenios de las partes o por el uso. Y por último, el número 4, que el saldo definitivo sea exigible desde el momento de su aceptación, a no ser que se hayan llevado al crédito de la parte que lo hubiere obtenido, sumas eventuales que igualen o excedan la del saldo, o que los interesados hayan convenido en pasarlo a nueva cuenta. El préstamo mercantil. Un préstamo mercantil es un acuerdo entre un prestamista y un prestatario, en el cual el primero entrega al segundo dinero u otros bienes, a cambio de que éste lo devuelva en un plazo determinado. Se presume que el préstamo es mercantil cuando se efectúa entre comerciantes. El artículo 527 dice que el préstamo es mercantil cuando concurren las siguientes circunstancias. Número 1, que alguno de los contratantes sea comerciante. Y número 2, que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio. Las generalidades del préstamo mercantil. El artículo 528 establece: en los préstamos hechos por tiempo indeterminado no puede exigirse el pago sin prevenir al deudor con 30 días de anticipación. El artículo 529, el préstamo mercantil devenga intereses, salvo convención en contrario. Debe hacerse por escrito la estipulación de un interés distinto del corriente en la plaza y que la exonere de intereses al deudor. Si la deuda consistiere en especies no amonedadas, se estimarán para el cálculo de intereses por su valor en el tiempo y lugar en que se encontrare. El artículo 530, no se deben intereses sobre intereses mientras que hecha liquidación de estos no fueren incluidos en un nuevo contrato como aumento de capital. También se deben cuando de común acuerdo o por condenación judicial se fija el saldo de cuentas incluyendo en él los intereses devengados. Y ya por último, en las generalidades del préstamo mercantil tenemos el artículo 531 que nos dice: el recibo de interés pagado dado sin reserva hace presumir el pago de las devengados anteriores. Muchas gracias.